Oremos. Padre bueno, gracias por regalarnos el privilegio de una oportunidad más de acercarnos a ti. Gracias por el honor de estar en tu santuario. Imploramos tu Santo Espíritu nos impresione para aceptar y vivir el desafío que nos trazas a través de tu santa palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a nuestro coro, ¿verdad? Por esa parte linda que nos han brindado. Han estado aquí con nosotros todo el día. Gracias porque hoy nos venimos para internarnos un poquito más para la eternidad. Yo siempre digo que cada culto es un momento, un privilegio, donde venimos a entrenarnos para eso, lo que estaremos haciendo por toda la eternidad. Porque aquí estamos de paso, somos peregrinos y advenedizos, pero vamos a estar en ese hermoso lugar que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Y esta mañana, que es un día especial de evangelismo, quisiera invitarlo para que viajemos esos dos versículos que encontramos en el libro de Ageo, ese que es uno de los profetas menores. Yo recuerdo los sábados en la tarde, cuando íbamos a despedir el sábado de nuestra iglesia, en los años 60 y 70, hacíamos juegos bíblicos. Y cuando queríamos atrapar, el que buscaba más rápido un texto, le dábamos, digamos, Isaías 60, 14, y la gente, pues, hay unos libros que sabemos dónde están, pero hay un grupo de libros de los profetas menores que cuando podrían poner dificultad en las personas que estaban allí jugando, le decíamos, por ejemplo, Habacuc, Ageo, Abdías, y para buscar eso era difícil porque son pequeños libros. Y este libro tiene 2 capítulos solamente. Yo quiero invitarlos o desafiarle para que ustedes esta tarde tomen tiempo para analizar y escuchar la voz de Dios. Yo le voy a decir el contexto rapidito de lo que pasó y voy a enfatizar las partes que conciernen a lo que yo entiendo que es el ABC del evangelismo en la iglesia, que está estampado en esos 2 capítulos que nos presenta este libro. Recuerdo para los años 1943, cuando Víctor Frank fue tomado preso y llevado a uno de los de Auschwitz, uno de esos centros de exterminio que tenían los nazis. Y él cuenta en su libro El hombre en busca de sentido a la vida. Y ahí me motivé para escribir una serie de sermones que prediqué en Cuba un tiempo atrás, que decía, el sentido de la vida es Cristo Jesús. Desarrollé una serie de temas. Ustedes saben que nuestros hermanos cubanos ya por las limitaciones que tienen están dificultados en muchísimas cosas que nosotros poseemos aquí, que ellos no tienen allá. Así que quise invitarlos y desafiarlos a que el sentido de la vida de nuestro ser, no importa dónde estemos, ni debajo de qué circunstancia, nada nos puede robar la felicidad y el gozo que tenemos en Cristo el Señor. No importa las adversidades, obstáculos, diferencias, problemas, no importa, enfermedades. Cuando tenemos un sentido enclavado en Cristo, no perdemos el sentido de nuestra existencia. Así que Víctor Frank cuenta en ese libro interesante, él dice que una gran cantidad de sus amigos, colegas, o sea, médicos, que Víctor Frank era médico, era un catedrático de la Universidad de Austria, judío, y lamentablemente pues lo pusieron en la cárcel. Dice que llegó un momento en que él resolvió, muchos de sus compañeros se suicidaron porque no podían soportar lo que estaban pasando. Eran esqueletos con piel que le colgaba de todo su cuerpo, muertos de hambre, de frío, un invierno en Europa en esos años, era horrible. Y él explica todas las penurias que tuvieron que pasar, pero él resolvió no suicidarse. Y decidió pasar por aquello hasta donde él no sabía. Y allí nace interesante una de sus grandes, podríamos decir, terapias, logoterapia, ¿no? Que es ayudar a la persona a encontrarle sentido a todo. Y él allí, en medio de aquella podredumbre, de aquella esclavitud, buscó el sentido por el cual él estaba allí. Sobrevivió. Llegó a Estados Unidos, dio un montón de conferencias por toda parte del mundo, murió viejo ya, con mucha experiencia, pero él nos enseñó con su vida de que no importa las dificultades que tengamos que arrostrar, lo que tengamos que enfrentar, si encontramos ese norte en quien nosotros debemos de estar enclavados, que es Cristo, la esperanza de gloria, nada ni nadie nos podrá apartar del sentido por el cual tú y yo estamos aquí. Y es predicar el Evangelio de Cristo y verlo pronto venir en la nube de los cielos
para irnos con Él por los siglos de la eternidad. Y la iglesia del Antiguo Testamento, explicada aquí en estos 2 capítulos del libro de Hebreos, nos habla a nosotros de la dificultad. Ustedes recordarán, el corazón, el sujeto de este libro es la reconstrucción del templo. ¿Qué pasó? Ustedes recordarán que para el año, sería 957 antes de Cristo, se construyó el primer templo de Jerusalén. Y ese templo, una maravilla, la cantidad de oro, de plata que se utilizó allí, madera preciosa, fue incalculable, fue preciosísimo, excelso. El segundo, cuando usted estudia este libro, la gente hasta vergüenza tenía porque pensaban en el primer templo y este de ahora comparado con el primero, era una vergüenza literalmente. Y a pesar de que habían trabajado tan duro, lamentablemente, no se podía comparar. Claro, ese templo después en el año 925 por Sisac I, que era un faraón de Egipto, fue invadido, fue saqueado, fue maltratado, se llevaron, fue profanado el santuario, hasta que para el año 587 los babilonios destruyeron completamente aquel templo. Y entonces viene lo que nosotros conocemos como el segundo templo de Jerusalén, que es conocido como el templo de Zorobabel. Y ustedes van en la historia, yo voy a pasar rapidito por allí. Ellos, después de esa ocasión, cuando los babilonios entran, los judíos nunca tuvieron una nación de ellos, por así decirlo, porque estuvieron bajo el yugo de los babilonios, los medos persas, después vinieron los griegos, vinieron finalmente los romanos, y en manos de los romanos, en el año 70, el santuario fue devastado totalmente. Y luego los judíos anduvieron errantes por todo el mundo, hasta que en el año 1948-49, en lo que se llamó la Sociedad de las Naciones, hoy las Naciones Unidas, fue cuando se le dio ese pedacito de tierra donde están los judíos constituidos como una nación. Entonces, el templo al cual vamos a referirnos en esta mañana es el segundo templo, que se conoce como el templo de Zorobabel. Cuando los medos y los persas finalmente destruyen el imperio babilónico y ellos se constituyen en el segundo imperio mundial, el rey Darío, persa, le concede a ellos el privilegio de poder regresar a su tierra para que reedificar este santuario. Se dice que fueron aproximadamente unos 50,000 personas que se les dio el permiso de regresar a su tierra, y seguido ellos llegan, pues Dios le había dado a ellos la orden de que su primera misión es reconstruir el santuario allí, devastado, destruido, saqueado, lamentablemente inmundo por toda aquella gente que entró allí. Y comenzaron la tarea. Pero ¿saben qué pasó? En ese transcurso de reconstruir el templo, lamentablemente ellos fallaron y comenzaron a desviar su atención a diferentes aspectos que no era la obra a la cual Dios le había encomendado. Hermanos, nosotros tenemos una misión. Cristo dijo en el capítulo 24 de Mateo: y será predicado este evangelio para testimonio de los gentiles a todo el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vendrá el fin. Esa es la misión suya y mía. Nuestra misión es comunicar este evangelio, y ese santuario que estaba allí tiene unos elementos importantísimos, los versículos que nos leyó Mari, importantísimos para nosotros poder enfrentar las dificultades, ya sean externas o internas. Y lo primero que Dios nos enseña a través de esta lección en la reconstrucción del templo de Jerusalén es que sin la santidad nadie puede salir a predicar la palabra. Porque vamos a ser metal que resuena y címbalo que retiñe. Hermanos, nosotros no podemos pensar que vamos a conquistar un alma cuando el alma de nosotros está perdida, cuando estamos viviendo una vida dicotómica, cuando estamos siendo bipolares espirituales. Cuando venimos y tenemos ánimo de venir a la iglesia, pero cuando salimos de aquí, hacemos toda clase de cosas mundanas, nos comportamos como un mundano, hablamos como mundanos, un vocabulario inmundo. Entonces queremos ir a predicar el evangelio, pero no podemos. Cuando los intereses del corazón están divididos, nosotros no podremos tener éxito en la comunicación del evangelio. Por lo tanto, el primer llamado que Dios le hace a esos que regresaron de Babilonia, la mayoría se quedó en Babilonia, dicho sea de paso, estaban cómodos, se acomodaron allá. Cuando fueron allá,
trabajaron, ganaron dinero, tenían casas muy bonitas, muy frondosas, con todos los ajuares. Así que solamente unos 50,000 decidieron regresar y tomaron el mando de reconstruir. Pero lamentablemente, la naturaleza suya y mía, humana, es egocentrista. Y comenzaron entonces a poner en primer lugar sus intereses. ¿Saben qué hicieron ellos? Aparecieron, dicho sea de paso, por allí unos samaritanos, comenzaron a debilitar su deseo de reconstruir Jerusalén, de reconstruir el templo. Comenzaron a decirle, no, porque miren, tantas dificultades que tenemos para conseguir los materiales, ha sido tantos problemas económicos que no tenemos los recursos, que esto es un indicativo de que Dios nos dice que este no es el tiempo para reconstruir el santuario. Por lo tanto, dejen ese santuario así. Y lo dejaron abandonado por más de 14 años. ¿Cuándo fue la última vez que tú decidiste no predicar el evangelio porque sentía que el vecino o el amigo, el hermano tuyo es demasiado duro? Tú has orado mucho por esa persona y esa persona ni siquiera ha aceptado una invitación para venir al santuario. ¿Te ha pasado eso? Y comenzamos entonces a decir, bueno, ya yo he tratado mucho, ya yo cumplí, Señor, ya que el Señor se encargue de él, ya yo cumplí. Nunca debemos de cansarnos de orar por esa persona, por ese amigo, por ese vecino, esa persona de quien usted le ha dado todos los estudios bíblicos. Hay que seguir orando por esa persona. Lamentablemente, estos hombres se cansaron, pero claro, no se casaron para sus intereses, porque dice esta historia, el capítulo 2, los 2 capítulos de Ageo, dice que ellos comenzaron a construirse casas. Si usted se lee el capítulo 1, le voy a explicar con detalle, comenzaron a construirse casas y comenzaron ellos a arreglarse, a acomodarse ellos y se olvidaron de la misión que ellos tenían. Hermanos, nunca permitamos que nuestros intereses obstaculicen la misión para la cual Dios te ha llamado a ti y a mí. Cuidado, porque la historia se repite. El sabio Salomón dice en Proverbios, ¿qué es lo que fue? Y él mismo contesta la pregunta, lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. La historia se repite. Vuelve a repetirse de nuevo y lamentablemente estos hombres tenían una misión clara, definida. Claro, allí teníamos a un gobernador. ¿Por qué había un gobernador? No había un rey. Porque el rey de ellos era Ciro en ese momento, o Darío, cualquiera de los dos, que uno vino después. Pero tenían un rey debajo de ellos. Ellos eran una ciudad o una provincia subyugada al poderío de los medos y los persas en este momento, cuando se reconstruye el templo de Zorobabel. Y tienen allí un sumo sacerdote, que es el representante espiritual de esta nación. Por lo tanto, cuando analizamos esta historia, lo primero que nos viene, la importancia evangelística que encontramos aquí es la reconstrucción del templo. ¿Cómo está el templo de tu vida? ¿Por qué no lo llamó a reconstruir el santuario en primer lugar? Era reconstruir sus vidas en primer lugar para estar en condiciones espirituales de tocar y reconstruir el santuario de Jehová. Y yo pregunto, ¿estás tú listo? ¿Estás lista? ¿Preparada para salir a llevar el mensaje de Cristo Jesús? Poder tocar los corazones, no solamente con tus palabras, sino con tu influencia. ¿O hay hipocresía en mí? ¿O hay hipocresía en ti? Y esa hipocresía es lo que daña que el mensaje pueda llegar a esos corazones. Con cuánta frecuencia nuestros pecados ocultos son lo que interrumpe que el Señor haga la obra en un corazón que ha venido a la iglesia. En los años 1978 habíamos invitado a un gran evangelista y estábamos en una provincia por acá. Nosotros éramos estudiantes, recién salimos, estábamos ya trabajando en nuestras diferentes iglesias, pero a mí me invitaron para estar con este predicador y pasamos un mes, era un mes de campaña que se hacía en esos años, y trabajamos arduamente, un montón de estudiantes habíamos allí. Era una persona muy exitosa, un evangelista sumamente espiritual, un ejemplo, una santa influencia, pero encontramos que algo estaba pasando. Habíamos trabajado tanto, no veíamos las personas venir al Señor Jesucristo y trabajábamos. Y un día me dice ese evangelista, Jorgito, ¿qué está pasando? Y yo le dije, tenemos que orar a ver qué está pasando. ¿Y saben qué estaba pasando? Como lo que pasó cuando el pueblo fue a pelear contra Jai. Vencen a Jericó porque le hicieron todo bajo la dirección divina, pero cuando se fueron a Jai a pelear contra Jai, no consultaron al Señor. Y dice la historia, ustedes recuerdan, que habían pecado y tenían el pecado ¿dónde?
encubierto, escondido en el campamento, hermanos. Cuando nosotros ocultamos una vida de pecado y no vivimos esa vida de santidad que Dios espera de tu santuario, de tu cuerpo y del mío. Pablo dice, vosotros sois templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ese tabernáculo del Antiguo Testamento donde el Señor moraba era un símbolo del tabernáculo de tu corazón y del mío, que el Señor espera que nosotros le honremos con una vida pura y santa para poder tener la capacidad de impresionar, no solamente predicando la palabra, sino con la influencia invisible de ese poder que emana de tu vida entregada e identificada con Cristo el Señor. ¿Cómo está nuestro templo, hermano? ¿Cuánto tiempo está dedicando para cuidar tu corazón, tu mente, tu vocabulario, tus ojos? ¿Qué es lo que estamos contemplando? ¿Qué es lo que me cautiva en mi vida espiritual? ¿Qué es lo que me cautiva? ¿El trabajo? ¿Los títulos? ¿La acumulación de dinero? Vamos a acumular un montón de dinero y se va a quedar todo eso aquí. La casa también se va a quedar. Eso es importante tenerla claro. Necesitamos un lugar donde dormir, un lugar donde vivir, un lugar donde tener nuestros hijos. Pero cuidado que esas cosas no nos roben la atención en lo que debemos de estar. Y lamentablemente hay muchos que están siendo subyugados. ¿Recuerdan las tentaciones de Cristo? Los 3 tipos de tentaciones que involucran toda tentación del enemigo. Así que Él vino de una forma a trabajar con la parte emocional nuestra, a desalentarnos, a frustrar nuestros pensamientos, a decir, mira, ustedes no pueden alcanzar ni lograr esos proyectos que ustedes tienen por delante. Vino a presentar obstáculos, impedimentos, dificultades, a poner trabas, frustración y distracciones en el camino para que ellos no cumplieran la misión para la cual Dios lo había llamado. Hermano, le voy a preguntar de nuevo, ¿cuáles son las cosas que están siendo obstáculos, distracciones, frustraciones? Pueden ser cosas de índole interna, pero pueden ser cosas de índole externa también, que te están afectando para que tú no cumplas tu misión. Vamos a terminar ya el año 2021, con toda la inclemencia de la pandemia y lo que sea, pero nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Y tenemos una misión que cumplir. Y nosotros no podemos impedir o permitir que ninguna pandemia, ninguna enfermedad pueda estropear la misión para la cual tú y yo fuimos llamados. Esto fue lo que pasó aquí, hermanos. Y cuando leemos esa parte, miren, encontramos una parte allí que el Señor dice que son inmundos. Le dice a todo el pueblo, ustedes están inmundos, necesitan una purificación. Hace poco en uno de mis devocionales de la semana, que yo grabo y le envío a mis amigos o a personas que quieren, yo mencioné una forma de una historia que yo había escuchado antes, pero no de esta manera. Y era del hombre que tiene la casa, la está vendiendo, la vende, digamos, por $10, pero el que la va a comprar dice que es mucho. Dice, ok, te lo voy a dar por 5, con 5, pero con la condición de que me permita un clavito encima de la puerta de entrada a tu casa. Y él le dijo, ok, se fue el hombre, se despidieron, compró la casa y él desaparece por 7 años. Después él aparece de nuevo el antiguo dueño y le dice al señor que le compró la casa que la quiere comprar de nuevo. Y dice, no, pero yo no lo estoy vendiendo. Sí, pero yo te la quiero comprar. Dice, porque yo no lo estoy vendiendo. Ok. Acuérdate que ese clavito que está ahí es mío. Y él vino y trajo un perro muerto. Perro pequeño, ¿no? Y lo colgó del clavito aquel. Ese clavo era propiedad de él. Y coloca el perro allí muerto y ustedes saben lo que va a pasar. Comenzó el hedor a podrirse aquello y me gustó la historia. ¿Saben por qué? Porque así es el pecado. Aparentemente no se nota, pero el pecado es hediondo, nauseabundo y destructor. Y cuando ellos no podían aguantar más, y ese clavito era de él, no podían tocar eso, decidieron venderle la casa de nuevo a este señor. Así trabaja Satanás. Satanás es opresor. Satanás va a buscar todos los medios para esclavizarte. Satanás no es democrático, Dios es democrático, te permite a ti que tú escojas. Satanás quiere obligarte. Y Satanás lo que trae, él viene para traer muerte, robo y destrucción. Eso es lo que trae. Y finalmente va a arrebatarte todo aquello que el Señor ha puesto en ti o el Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser cuidadosos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué nos roba nuestra atención? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿En qué nos estamos deteniendo? ¿Qué es lo que arroba, lo que apresa mis pensamientos? ¿Qué es lo más importante en mi vida? No vamos a estar aquí, hermanos, por mucho tiempo. Y los acontecimientos que están pasando rápido nos dicen que el Señor viene más pronto que nunca antes. Y nos está invitando a reflexionar seriamente.
ya finalizando este año, si nosotros fuéramos a pasar balance de estos 12 meses que han pasado, ¿a cuántas personas le hablamos de Cristo Jesús? ¿A cuántas? El vecino, el hermano, el amigo. ¿Por cuántas personas oramos en este año? ¿A cuántas personas le llevamos una literatura? Le mostramos cuánto lo ama el Señor a través de esa literatura. Dios nos invita a nosotros a analizar y ver si nosotros desde la perspectiva divina estamos obedeciendo, estamos siguiendo los pasos que el Señor nos está marcando en el camino al cual Él nos ha llamado. O nosotros andamos por nuestros propios caminos. Hemos escogido nuestros senderos y andamos por el camino que nosotros queramos. Nos hemos olvidado del sendero de Dios. ¿Cómo ha sido el año 2021 en tu vida espiritual? ¿A cuántos has llevado a Cristo? ¿Cuánto has invertido de tu tiempo en el cuidado de mi persona espiritual, de mi ser? ¿Cuánto tiempo he dedicado a encontrarme con Cristo en oración profunda, solo con Él? No esas oraciones express, que oro 5 minutos y salgo y digo, Señor, tú sabes, amén, y salen corriendo. Eso no funciona, hermano, eso no funciona. Cuando usted mira la vida de Cristo a través de todo el Nuevo Testamento, Cristo pasaba noches enteras, y eso era frecuente, no que era una vez al año, eso era semanal y tal vez casi todos los días. O por lo menos en la mañana, muy temprano, eso ya de las 4, no había salido el sol, ya Cristo estaba solo en un monte por allí, escondido con su Padre Celestial, pidiéndole que le marcara el schedule para ese día, el programa que Dios tenía para él en ese día. ¿Lo estamos haciendo eso nosotros? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en la eternidad ahora aquí en nuestra vida? Nosotros no gastamos tiempo cuando venimos a la iglesia. Nosotros estamos ahorrando tiempo para la eternidad. Así es la matemática divina. Cuando yo invierto un segundo aquí, estoy creciendo y eso lo voy a cobrar por los siglos de la eternidad. Cuando voy a un hospital, aún en medio de toda esta pandemia, nosotros no vamos ahora a caer muertos y quedarnos en la casa encerrados. ¿Y por qué esta enfermedad? Me voy a quedar aquí encerrado y no puedo predicar a nadie porque la pandemia dice eso. Jehová es nuestro sanador. Si usted toma las medidas y se protege. Yo pasé el año entero, el 2020, yo lo pasé entero trabajando en la unidad de COVID allí en el hospital. Ya me nunca me tomó el COVID, yo trabajaba en la unidad. Yo estaba metido allí con los COVID, yo nunca me enfermé. Y cuando tenía que entrar a algún lugar, pues me protegía, me ponía un shield, como el que utiliza nuestro coro aquí, y la máscara, y entraba y hablaba con ellos. A veces utilizaba la computadora en Zoom y hablaba con la persona vía Zoom, pero a veces tenía que entrar, depende de lo que el paciente quería. Hermanos, no podemos aterrorizarnos al miedo. Jehová es nuestro sanador, Él nos va a proteger. Nosotros nos protegemos, claro está, tomamos la medida porque esto es real. Esta pandemia es real, no es inventada, y eso se ha llevado casi 2 millones de personas a nivel mundial. Hermanos, pero aquí nos enseña de una manera especial, nos dice el Señor aquí, que debemos de vencer cualquier obstáculo. Abandonaron la construcción o el negocio de Dios para dedicarse a su negocio. El egoísmo de ellos destruyó el proyecto de Dios. ¿Con cuánta frecuencia nuestro egoísmo? Mis planes. Nosotros vamos a la universidad, estudiamos para yo adquirir una profesión, un título. ¿Para qué? Para yo ganar dinero. ¿Para qué? Para comprarme una casa, un carro. ¿Para qué? Para poder pagar mis clases. Y todo, si ustedes notan, el 90% de toda nuestra vida gira en torno a actividades que giran en torno a ¿quién? Al yo. Y si no tenemos cuidado, podemos caer en el ciclo que cayeron esta gente. Su egoísmo lo llevó a olvidarse de la responsabilidad con el Eterno y dedicarse ellos a la producción de su casa, de sus comodidades, de guardar, de reservar, de poder tener un buen fondo por ahí para en caso de emergencia. Y no digo que eso sea malo, lo que estoy diciendo es que si eso me está quitando la prioridad de mi vida, que es Cristo el Señor, eso está malo. La prioridad es Cristo. Por eso Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, primero, y todo lo demás os será añadido. Pero algunos quieren invertir la fórmula. No, yo primero y después el Señor cuando me quede tiempo. No funciona así, hermanos. No funciona. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en el yo y en la obra del Señor? Otro elemento que apunté aquí, la falta de fe de ellos de marchar
por fe, no por vista. Hermano, nosotros como cristianos no dependemos de tener digamos, los 50,000 pesos para comenzar una semana de oración y alcanzar a una determinada comunidad donde nosotros vamos a ir, hermanos. Nosotros marchamos por fe, no por vista. Y ellos no estaban viendo los recursos que necesitaban para continuar la reconstrucción del santuario. Y como no lo veían, dijeron, no podemos. O como Cristo le dijo a Pedro, den ustedes de comer a los 5,000. Señor, pero hey, ¿de dónde vamos a sacar dinero para esta multitud? ¿Y qué tienen? 5 panes y 2 peces. ¿Por qué es esto para tanta gente? O sea, que el Señor nos desafía, nos pone una prueba en la cual Él se compromete en darnos los recursos, pero entonces yo daño el asunto con mi racionalización. Hermano, lo que no es de fe, es que es pecado. Yo avanzo en el nombre del Señor, aunque no tenga el 1,5 millones de pesos que necesito para la campaña que vamos a dar aquí, porque el Señor es el dueño del oro y la plata, y yo sé que el Señor lo va a traer, porque el dinero es de Él. El pastor va a estar una semana ahora alertándonos e invitándonos, antes de que termine el año, y viene el sábado donde vamos a dar la ofrenda de agradecimiento al Eterno. Vamos a aprovechar ese llamado que vamos a estar recibiendo. Nos vamos a estar preparando para ese hermoso sábado y decirle, Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Esto que te traemos no es nada, pero Señor, gracias. Venimos con gozo, con alegría y traemos nuestra ofrenda de agradecimiento al Eterno. Amén. Hermanos, esta gente lamentablemente se desvió. Y como no estaban viendo los recursos, no es por vista, es por fe. Lamentablemente fracasaron. El enemigo estará debilitando y atacando cualquier proyecto que nosotros comencemos para glorificar el nombre de Dios. Y utilizó, yo lo mencioné anteriormente, voy a mencionarlo otra vez, los samaritanos fueron unos instrumentos del diablo para debilitar la fe y el proyecto que tenían por delante. Y se empeñaron en decirle, señores, esto es imposible, olvídense de eso. Este es un proyecto muy grande, no tenemos recursos, no tenemos la madera, no tenemos el oro, no tenemos para arreglar las puertas, no tenemos el metal para reparar esto. Y se especializaron en fatalismo. Hay gente que lo único que sale de su boca es negativismo. Negativismo, no hay positividad, no hay esa entrega. Sí, lo vamos a conseguir, pastor, vamos hacia adelante. No tenemos dinero para el dinero del Señor. Y la revista, vendrá la revista, vamos a echar hacia adelante. Este trabajo no es suyo, ni mío, ni de nosotros, ni del pastor, ni de la junta. Este es el negocio de Jehová de los ejércitos. Y él dice aquí mismo, mía es el oro y mía es la plata. Cuando tenemos un proyecto evangelístico y queremos hacerlo para el Señor, pueden estar seguros de que el Señor garantiza el éxito si nosotros depositamos nuestro ser sin reserva en el altar del Eterno. Y por su Espíritu Santo, Él va a realizar la transformación del lugar. Miren, los versículos que Mario nos leyó son 5 elementos importantísimos que mencionó ella allí, y que yo quisiera leerlo, que son, cobra ánimo, 2 veces se lo dice, a Josué como el sumo sacerdote, como a Zorobabel el gobernador. Dice, ten ánimo. Hermano, en medio de toda esta crisis, todo el miedo y todas las cosas que nos están infundiendo, que son más de la realidad, nosotros podemos, bueno, no puedo salir de la casa, y mejor yo me quedo en la casa y lo veo el sermón desde mi casa. Cuidado, es una trampa también, hermano, tenemos que venir a juntarnos aquí. No dejes tu congregación como alguno de costumbre. No es lo mismo estar mirando un video en la casa y los hermanos ya que estar aquí con los hermanos y vernos y tomarnos la mano y abrazarnos. Abrazarnos también. Dice que ya salió otra beta de el Omicron que está por ahí corriendo. Este es el único virus que yo he visto en la historia, de lo que yo tenga razón y de lo que he leído, que se muta más 4 veces. Ya tiene 4 hijos por ahí paridos. ¿Quién sabe cuántas cosas más va a parir? Porque esto es un virus de un laboratorio. Esto no fue un mosquito que te picó, ni de la gallina, ni que fue una mariposa que estaba contaminada, un pollo. No. Esto es un virus de un laboratorio que nadie ha asumido responsabilidad. Pero yo no voy a aterrorizar, ahora me voy a quedar en mi casa ahí encerrado. Ay, no puedo salir porque no puedo hacer nada. No, vamos para allá. Ahora en Santiago me dijeron un amigo que era un ordeñador de la finca de mi papá, que le dio un derrame, y yo dije, vamos para allá a hablar con él. Y fuimos y lo buscamos y nos metimos en la casa, y yo sé que Dios me va a proteger. Y uno, claro, se pone su mascarilla, pero tenemos que quitarnos para hablar con él, y nos sentamos con él, hablamos. No me reconocía porque le dio, al último que le dio fue un derrame, y el lado izquierdo está muerto, pero después de un momento, él le pregunta a una persona que me acompañaba, óyeme, ¿y dónde está el hijo de Jorge? Hablando de Jesús María, mi papá. Y él dice, pero míralo aquí, él está aquí. Y entonces él me miró ahí, yo estaba ahí con él.
pero él por el derrame que le dio no me estaba reconociendo. Pero ya ahí se encontró y comenzamos a hablar y hablamos de la esperanza que tenemos en Dios, de las cosas preciosas que Dios tiene para ti y oramos y él quiere, ¿por qué no viene para que hagamos aquí un grupo de oración? Él parece sabía por ahí mucho de eso, de pequeñas células evangelísticas. Yo le dije, bueno, ahora mismo yo estoy aquí, pero a ver cómo podemos hacer algo para hacer un grupo pequeño allí también. Así que oremos, pero hermano, no nos podemos limitar. Había otra persona que me llama y me habla y me dice, pastor, mi hijita acaba de morir, 12 años apenas, y hay que dedicar tiempo para ellos. No nos vamos a amedrentar, Dios te va a buscar y te va a poner las responsabilidades. Y tú tienes el deber de decirle, sí, Señor, lo acepto. No importa la consecuencia, me voy a cuidar, me voy a proteger, pero no puedo abandonar la responsabilidad de comunicar el Evangelio. Primero yo estar preparado, santificado, pulido por el ministerio del Espíritu Santo. Hay una cita preciosa en el Evangelion del 19 de diciembre del año 1907 que voy a compartir con ustedes al final. Hermanos queridos, otra de las cosas que aprendemos de esos hombres que fueron negligentes, de la parte que les mencioné, tomad ánimo. En segundo lugar, en el versículo 4 dice, trabaja. En tercer lugar, no tengas miedo. Y en cuarto lugar le dice, yo estoy contigo por mi Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Lo primero es tener ánimo, trabajar, no tengas miedo, y yo estoy contigo, hermano. La fórmula especial para tener éxito, hermano. Es importante, tenemos que tener ánimo. No podemos permitir que el temor, el miedo de esta pandemia, de cualquier otra enfermedad, nos amedrente y nos siente y nos encarcele en nuestras propias casas, como pasó con este asunto que nos vino con el toque de queda, ¿verdad? Tenemos que estar encerrados en la casa y fue un ejercicio interesante para las autoridades también, de que nos encarcelaron, el que salía lo ponían preso. O sea, yo no voy a amedrentarme por eso, ni voy a tengo que cumplir el mensaje para el cual Dios nos ha llamado, hermanos, y cumplir esa misión. Otra de las cosas importantes que aprendemos acá en la vida de estos hombres fue que necesitaban el llamado que Dios les hacía a ellos, un llamado al arrepentimiento y a la santidad indispensable para la terminación de los proyectos de Jehová. Hermanos, el Señor nos llama, nos está invitando, nos está convidando para que nosotros cumplamos esa misión. No podemos caer en los errores del tiempo de Ageo. No podemos concentrarnos en mis proyectos y sustituir los proyectos de Dios por los míos, porque eso no funciona. Estamos viviendo los últimos días y el Señor nos llama a consagrarnos a Él, pero totalmente. No podemos dejar ni siquiera una molécula, nada de clavito para el diablo, ¿eh? A veces cuando estábamos en un culto de la noche, ustedes tal vez no lo conocieron, pero Felito Tavares decía, me acuerdo en Santiago que fue un culto un miércoles, y él decía, cuando la gente se está durmiendo porque el diablo le estaba pasando y que el rabito por los ojos, le estaba hipnotizando. Hermanos, necesitamos, miren, cuando pasamos tiempo con Dios, nos gustan las cosas de Dios. Quiero estar en la iglesia, quiero salir a predicar, porque le estoy dedicando aquello para lo cual estaré haciendo por toda la eternidad, hermanos. En el año 1845, termino con esta historia, de la hermana Raquel Preston. Fue una hermana que había sido metodista en primer lugar. Después se mudó para la iglesia bautista del Séptimo Día. Y ella fue la responsable. En una ocasión estaba el pastor Wheeler, que fue uno de nuestros primeros pastores, en un lugar que se llama Peterborough, en New Hampshire. Y allí en esa iglesia, estaban haciendo la cena del Señor, y ella le levantó la mano, y no le hicieron mucho caso, pero cuando salieron, ella le dijo a él, pastor, usted no debería participar de los emblemas de la cena del Señor, a menos que usted deje la desobediencia. Y él dice, pero ¿cómo? ¿En qué yo estoy desobedeciendo? Usted está desobedeciendo en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado, que el Señor lo manda a usted obedecerlo y usted no lo está obedeciendo. Y él se quedó así y comenzó a estudiar. Y así entró el mensaje del sábado a nuestra iglesia por esta hermana Raquel Preston. Ella finalmente también formó parte después de nuestra iglesia también. Hermanos, Señor nos llama a una transformación. El mandamiento más largo de los 10, ¿saben ustedes cuál es? El cuarto. El cuarto es el que une mi relación vertical con los seres humanos. Es el único que te dice, acuerda el sábado para santificarlo, tú y tu hija, y por primera vez ya el Señor nos habla los primeros 3 mandamientos en mi relación vertical con Él, sino que en el cuarto viene a convertirse en un puente social para conectarnos con ¿quién?
con nuestros seres queridos, ni el que trabaja en tu casa, el que trabaja en el granero, ninguno de esas personas tienes tú que cuidarlo. Ellos también tienen que beneficiarse del privilegio de respetar ese día como mi día, no el día que quieren poner ahora la Unión Mundial de Trabajadores en Bruselas, que es el domingo. Ustedes están patrocinando eso y ya han invitado más de 4 veces al Papa para explicar un poquito esto, y él, claro, está defendiendo el domingo como el día de la familia, de que la familia esté junta, de que la familia se pueda congregar, y ese día, viene eso, hermano, eso viene, eso está ya todo planchado, como diríamos en buen dominicano, eso viene, y nosotros lo sabemos, eso para nosotros no es extraño, nosotros sabemos eso de más de 100 años atrás. El año 1857, cuando John Andrews, por primera vez explicó la profecía de Apocalipsis 13. Finalmente, hermanos, quiero terminar con un pasaje precioso de la sierva de Dios aquí, hablando de lo que Él espera de ti y de mí. Miren qué cosa hermosa este pasaje. Déjame agrandarlo a ver, porque ni siquiera así puedo leerlo. Dicen, oigan esto. Jehová solamente pule las joyas preciosas. El divino artífice dedica poco tiempo a un material inservible. El artífice no va a dedicar tiempo a una cosa que ya le ha dedicado mucho tiempo porque no quiere responder. Es como se le dijo acerca de Rubén. Rubén es dado a los ídolos, déjalo. Ya Dios había agotado todos los recursos. ¿Porque ustedes creen que Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Las oportunidades las desperdiciaron. Dios envió mensajeros a predicar, pero no quisieron más. Finalmente los juicios de Dios descendieron y destruyeron aquella nación. Y solo Jehová pule las joyas preciosas como las de un palacio, eliminando todos los bordes ásperos. Este proceso es severo y angustioso. ¿Cómo es el proceso? Severo y angustioso. Lastima el orgullo humano. ¿Qué lastima? Cuando el Señor a través de su Espíritu Santo nos está limando, nos está puliendo, dice, lastima el orgullo humano. Y añade, Cristo corta hasta lo hondo en la experiencia que el hombre en su suficiencia propia ha considerado como completa, y elimina del carácter el ensalzamiento del yo. ¿Qué elimina él? El ensalzamiento del yo. El problema del pueblo de Tegeo, no hay duda, estaba sentado en ¿quién? En su ego, en su yo. Y cuando usted analiza cualquier tipo de forma de pecado, ¿cuál es la respuesta? El yo. Fui yo el que decidí. Al Satanás no me tomó por un brazo para yo pecar. Yo fui y cedí a esa tentación que Satanás me lanzó. El yo. Y lo que está hablando aquí, de ese pulimiento que él quiere hacer por su Espíritu Santo, es eso. Termina diciendo, elimina cortando la superficie sobrante. ¿Qué es lo que él quita? Lo sobrante. Y colocando la piedra en la rueda de pulir, hace presión sobre esa piedra para que se pueda eliminar toda aspereza. Gloria al Señor. ¿Para eliminar qué? Toda aspereza de nuestros caracteres. Después, sosteniendo en alto esta joya ahora, frente a la luz, el maestro ve en ella un reflejo de él mismo y la declara digna de estar en su cofre. Qué lindo, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos todo esto, hermano? ¿Por qué era importante que yo entendiera lo que tenía que hacer y lo que debían de cumplir y hacer? Y este es uno de mis capítulos favoritos porque aquí está el título de uno de nuestros libros. Y termino con eso. ¿Por qué tenemos nosotros que estar así? ¿Por qué tenemos que alcanzar todo lo que el Señor nos está ofreciendo y quiere que alcancemos y seamos? Miren cómo dice el versículo, a ver si es el 7. A ver, Jehová del cielo, mi es el oro y la plata, la posteridad del cielo, en lugar dice Jehová del cielo, así ha dicho Jehová del cielo. Pregunta a los sacerdotes, alguno, a ver, creo que es el 13, no. Versículo 7, sí. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes. Hermanos, ese es el punto culminante de nuestra vida. Veremos al deseado de toda la gente venir del cielo, que no es otro sino Cristo Jesús, nuestra esperanza, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y por eso la importancia de nosotros cumplir con la misión que nos ha concedido como se la dio
a la gente del tiempo de Ageo para los años 520 antes de Cristo. Esa misión es tuya y mía ahora. Hermanos, el deseado de todas las naciones, el deseado de toda la gente vendrá pronto. Y Él espera que tú y yo hayamos cumplido con nuestro cometido aquí para tener parte con Él y pasar juntos toda la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar un hermoso himno que nos van a poner los hermanos allá arriba. Creo que ya casi están listos. Y vamos a entonar ese bello himno. A ver, damos su tiempo allí. Están buscando. Vamos a ponernos en pie, por favor. Yo quiero trabajar en la viña del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sin cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sin anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Llevarnos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Tierno y bondadoso Padre, gracias por regalarnos la lectura de Ageo. Gracias por el ejemplo de ellos, porque hoy podemos saber y evitar aquellos tropiezos que ellos tuvieron. Enséñanos diligentemente a dedicar tiempo en la reconstrucción del templo de nuestros corazones, buscándote en espíritu y en verdad, ayunando, haciendo vigilias, tomando vacaciones contigo solamente, para recibir a través del ministerio del Espíritu Santo la reconstrucción que necesitan nuestros hogares, que necesitan nuestras vidas. Querido Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Depositamos nuestras vidas, matrimonios, nuestras familias, enfermedades en tu altar. Tú has desafiado a tu pueblo que todo lo que pidamos en tu nombre creyendo, lo recibiremos. Recibimos por la fe, Padre, las peticiones que hacemos en este momento. Derrama tu poder sanador sobre cualquiera que esté afectado en este lugar por alguna dolencia. Glorifícate en su recuperación. Restaura tu imagen en cada uno de nosotros. Prepáranos para la eternidad. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Gracias por visitarnos y estar con nosotros en tu santuario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.